¿Te has preguntado cuál fue el rey más loco de la historia? Al-Hakim tenía una hiperfijación con la astrología. Empezamos mal. Gobernó Egipto a finales del siglo X y cambiaba lo prohibido y lo permitido según su estado de ánimo y sin avisar. Alteró el reloj biológico de los ciudadanos, con descanso diurno y trabajo nocturno. Amenazaba con azotes y privar de la libertad o inclusive de la vida a quien fuese activo durante el día. A veces vagaba por la mañana vigilando que nadie estuviese despierto, y en otras vagaba de noche vigilando que nadie hiciera ruido durante sus actividades en medio de su búsqueda de señales en el cielo. Cuando la luz de una ventana lo distraía de sus delirios, mandaba ejecutar en el acto a los ocupantes de la casa que tuvieran el descaro de encender una lámpara para trabajar como él lo había ordenado. Sin importar que fueran funcionarios o ciudadanos comunes, a veces él mismo eliminaba a las personas con sus propias manos. Impulsó toda clase de leyes absurdas, prohibió comer uvas y platos tradicionales, mandó a verter toda la miel de Egipto en el Nilo y ordenó quitar la vida a todos los perros del país y dejar sus cuerpos a la intemperie, lo que terminó por ocasionar la peste. Castigó a los pescadores que capturaban sin querer a los peces sin escamas, y a los zapateros les prohibió fabricar calzado para mujer, bajo una pena de prisión o eliminación. A las mujeres les prohibió salir, pero también castigó a las que permanecían dentro de sus casas, y el castigo se agravaba al encontrarlas sin zapatos. Muchas fueron golpeadas o ultimadas. Varias trabajadoras forzadas del palacio perdieron sus manos o fueron eliminadas por faltas mínimas, como dar un traspié o estornudar delante del rey. A cristianos y judíos los obligó a usar cruces pesadas o figuras de maderas colgadas del cuello para humillarlos, confiscó bienes, forzó conversiones y destruyó templos. En el colmo de su delirio, se proclamó un ser divino y exigió que la gente se inclinara al oír su nombre. Ante el rechazo popular, respondió con el exterminio de barrios enteros. Una noche se montó en su burro y se fue solo al cerro, hacia las colinas de Mokatam, y jamás regresó. Días después, encontraron a su burro sin vida sobre un charco de sus propios restos, pero nunca hallaron el cuerpo de Al-Hakim. ¿Cómo se le recuerda a un hombre tan cruel y voluble? Haciendo culto en su honor, por supuesto. Los drusos afirman que no pereció y que volverá algún día. Durante la época medieval, cuando el poder caía en manos de un gobernante inestable, la miseria podía volverse insoportable, y mientras unos comían hasta reventar, otros fallecían masticando ratas. Durante su reinado, los pobres vivían hacinados, sucios y enfermos, castigados por impuestos brutales, trabajos forzados y hambruna. Muchos vendían a sus hijos, mientras que otros robaban y perdían extremidades o inclusive la vida, todo en el proceso de llevar una hogaza de pan a sus familias. Y para colmo de males, la crueldad imparcial de un mal invisible azotó a la humanidad a manos de este cruel gobernante. Aprovecho que llegamos a la mitad del video para invitarlos a suscribirse al canal para encontrar más videos de este tipo y pasar una noche agradable, así como también te invito a que vayas a verme en mi canal secundario, además de preguntarme lo que gustes en vivo en mi canal en la plataforma morada. Los enlaces a todas mis redes estarán en la descripción. La peste negra. Familias enteras se pudrieron en vida durante la peste negra, que apareció en el siglo XIV y se extendió por Europa, Asia y África, dentro de pulgas infectadas en el pelaje de las ratas que viajaban en los barcos. Al inicio parecía una fiebre común, pero pronto el cuerpo colapsaba en medio de escalofríos, dolor intenso y una debilidad tan fuerte que muchos no podían ni levantarse de la cama. Luego aparecían los bobones, bultos negros y morados en el cuello, axilas e ingles, llenos de pus y sangre espesa que supuraba y atraía a los insectos. Cuando los bobones reventaban, el olor era insoportable y la piel se abría. Los enfermos gritaban mientras la carne se oscurecía y comenzaba a pudrirse. La gangrena hacía que dedos, pies, narices y otras partes del cuerpo se volvieran negros, se endurecieran y finalmente se desprendieran del cuerpo aún vivo. Muchos vomitaban, deliraban y perdían el control de sus esfínteres antes de fallecer asfixiados por los fluidos que llenaban sus pulmones. Las casas se llenaron de cuerpos sin vida, algunos abandonados durante días, hinchados, con la boca abierta y los ojos vidriosos. Los doctores de la plaga no se daban abasto con tantos pacientes, y lejos de ayudar a los enfermos, ayudaban a la enfermedad, pues dispersaban la bacteria de persona en persona porque ni siquiera eran buenos para lavarse las manos. Encima comenzaron a acabar con la vida de mujeres y gatos, culpándolos de ser los acólitos del diablo y esparcir la peste.
Así fue que la población, indirectamente, terminó apoyando la propagación de las ratas y sus pulgas. Los fallecidos se apilaban en carros y fosas comunes, los infantes eran enterrados con sus padres, y las personas enfermas que aún respiraban eran enterradas vivas para evitar contagios. La peste diezmó a la humanidad más de lo que cualquier conflicto bélico pudo haber hecho, pero en otro episodio de la historia del medievo, un solo hombre fue capaz de arrasar ejércitos enteros con una grotesca práctica. Vlad Tepes. ¿Qué clase de gobernante convierte el dolor prolongado en un espectáculo público? Vlad III gobernó Valaquia en el siglo XV y usó el miedo extremo como herramienta de control absoluto. Su castigo favorito fue el empalamiento, un método calculado para alargar el sufrimiento. La estaca se introducía por ciertos orificios o en el abdomen y se empujaba poco a poco hasta salir por la boca, el pecho o el cuello, evitando órganos vitales para que la víctima no falleciera rápido. Las personas quedaban clavadas vivas durante horas o días, retorciéndose, gritando y soltando sus desperdicios mientras sus fluidos escurrían por el palo. Entre una nube de densas moscas, aves y otros animales arrancaban pedazos de carne, y los empalados miraban alrededor viendo a otros perecer igual. Vlad mandaba empalar pueblos enteros sin importar que fueran ladrones, campesinos, mujeres embarazadas, infantes o enemigos públicos. Se documentaron campos completos llenos de estacas, formando verdaderos bosques de cuerpo pudriéndose al aire libre. Vlad también ordenó hervir a personas vivas, desollarlos, arrancar narices y orejas, así como clavar turbantes a embajadores otomanos directamente en el cráneo. Durante los banquetes comía rodeado de personas agonizantes, usando el aroma, la visión y los gritos como mensaje de poder. Su reino sobrevivió por el miedo, y su nombre quedó grabado como sinónimo de suplicio sanguinario, a tal grado que, a partir de la imagen de su persona, se creó el mito de Drácula, el vampiro. Pero el horror medieval aún no había tocado su punto máximo, porque la fe pronto se convertiría en una máquina de dolor aún más brutal y burocrática. La Santa Inquisición. Cuando el dolor se convierte en método legal, se crea la Santa Inquisición. Surgió en la Edad Media como un sistema religioso y judicial diseñado para perseguir, castigar y destruir a cualquier acusado de herejía, sospecha o una simple denuncia anónima. Las personas eran arrestadas de noche, encadenadas y llevadas a celdas húmedas, oscuras y estrechas, donde podían pasar semanas sin saber de qué se les acusaba. El hambre, el frío y el aislamiento debilitaban el cuerpo antes de comenzar el verdadero suplicio formal. En las salas de interrogatorio, los reos eran atados al potro, donde brazos y piernas se estiraban hasta que los huesos se dislocaban y los músculos se desgarraban con crujidos secos. La garrucha levantaba al acusado por las muñecas atadas a la espalda y lo dejaba caer de golpe, arrancando hombros y dejando los brazos colgados sin control. Otros eran colgados sobre puntas de madera, obligados a sostener su propio peso hasta que la piel se abría y sus fluidos corrían lentamente. La sierra partía cuerpos vivos desde abajo, mientras la víctima permanecía consciente, gritando hasta perder la voz. Las confesiones se obtenían entre alaridos, vómitos, desmayos y charcos de fluidos. Muchos firmaban cualquier cosa con tal de que ese dolor terminara, y quienes sobrevivían quedaban desfigurados de por vida, quienes no simplemente desaparecían. Pero este sistema no funcionaba solo porque sí. Tenía un rostro, una mente fría y un hombre que, a día de hoy, aún provoca escalofríos. El arquitecto del terror. ¿Cómo se convierte un hombre en el arquitecto del terror religioso más brutal de la Edad Media? Tomás de Torquemada fue el primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV y transformó la Inquisición en una máquina de persecución masiva. Bajo su autoridad, miles fueron arrestados por rumores, envidias o viejas acusaciones. Sus bienes eran confiscados y sus familias quedaban en la miseria incluso antes del juicio. Las cárceles se llenaron de personas encadenadas y cubiertas de llagas, esperando su turno para ser interrogadas. Torquemada autorizaba suplicios repetidos, largos y metódicos, hasta quebrar por completo la voluntad del acusado. Las víctimas salían con huesos rotos, marcas de quemaduras y miradas vacías, sabiendo que confesar no garantizaba sobrevivir. Los autos de fe eran espectáculos públicos en donde a los condenados se les ataba a postes, cubiertos de brea y rodeados de una gran pila de leña.
El fuego subía lentamente, quemando los pies y las piernas primero. La piel se hervía, el cabello ardía y el humo llenaba los pulmones del desdichado antes de que el fuego lo consumiera por completo. Hebreos y conversos eran humillados, marcados, despojados de todo y obligados a elegir entre la hoguera o una conversión forzada. Torquemada observaba estos actos sin emoción, convencido de estar purificando la fe. Su legado fue un reino gobernado por el miedo, donde una denuncia bastaba para destruir una vida. Aún así, el fanatismo no había dicho su última palabra con estos actos, porque la violencia colectiva pronto alcanzaría niveles aún más crueles, incluso contra los más inocentes. La tragedia de Béziers. Sin remordimiento y sin excepción, así fue el orden letal que comenzó con el aniquilamiento de los habitantes de una ciudad en Francia. En 1209, durante la cruzada de Albigens, el ejército cruzado llegó a Béziers para eliminar a los cátaros, considerados herejes por la iglesia. Cuando la ciudad cayó, no hubieron interrogatorio ni distinciones entre los diabólicos cátaros y los angelicales católicos, como trató de hacerlos ver el clero. Los soldados irrumpieron casa por casa con toda clase de armas. Hombres fueron atravesados en el suelo, mujeres degolladas, ancianos aplastados e infantes arrancados de los brazos de sus madres. Miles huyeron a la iglesia creyendo que estarían a salvo ahí, pero cuando éstas cerraron sus puertas, los templos fueron incendiados con todas las personas dentro. El humo no les permitió respirar. Luego el fuego les quemó la carne y el calor hizo arder sus pulmones mientras sus cuerpos agonizantes se amontonaban en el piso. Las calles quedaron cubiertas de sangre, vísceras y cuerpos despiezados, pero los sobrevivientes no corrieron con mejor suerte, pues fueron cazados como animales. En un solo día perecieron miles, tanto culpables cátaros como inocentes católicos por igual. La ciudad quedó en silencio absoluto, saqueada, reducida a cenizas y pavimentada con cuerpos sin nombres. Posteriormente, los cátaros que no perecieron en combate o campañas de exterminio fueron quemados en la hoguera por la Inquisición. Ese fanatismo ciego pronto arrastraría a los más vulnerables hacia una tragedia aún más absurda y muchísimo más cruel. La cruzada de los pequeños. ¿Puede la fe empujar a miles de pequeños a marchar directo hacia la muerte? Sí, sí puede. Y además, más tarde inspiraría el cuento del flautista de Hamelin. En 1212, lo que hoy se recuerda como la Cruzada de los Niños comenzó como una mezcla peligrosa de miseria, fanatismo y falsas visiones, impulsada por las predicaciones, o mejor dicho, los desvaríos de un pequeño francés, Esteban de Cloyes, y otro alemán, Nicolás de Colonia, que aseguraban haber recibido órdenes directas de Jesucristo para establecer un nuevo reino en Jerusalén. Ambos afirmaban que no necesitaban armas o ejércitos, pues su pureza bastaría para convertir a la gente que se cruzara con ellos, y que el mar se abriría ante sus ojos como en tiempos bíblicos. Miles les creyeron, no solo infantes, también adolescentes y jóvenes pobres, arrastrados por las promesas de un milagro y una misión sagrada. Para todos se trataba del propósito de sus vidas. Sin comida, sin dinero, ni protección real o clerical, solo la bendición de sus padres, avanzaron desde Francia y Alemania hasta el Mediterráneo por caminos interminables, bajo el sol abrasador, la lluvia constante y el frío nocturno. Atravesaron pueblos y ciudades, mendigando, robando lo poco que encontraban, hasta que el hambre empezó a quebrar sus cuerpos y voluntades. Muchos cayeron agotados en los caminos, con los labios partidos, la lengua seca y fiebre alta, abandonados ahí para fallecer lentamente por insolación. Otros se enfermaban en el camino, vomitaban, deliraban y no volvían a levantarse. Sus cuerpos quedaban tirados en la intemperie, devorados por animales, o los que corrían con mejor suerte eran enterrados sin nombre por extraños. En los Alpes el frío arrasó sin piedad, y los cuerpos que no resistieron las noches heladas terminaron con los pies congelados y las manos ennegrecidas. Más de la mitad desertó o pereció antes de llegar a la costa. Quienes alcanzaron ciudades como Génova, Marsella o Niza esperaron el milagro prometido y durante semanas rezaron desde el amanecer hasta el anochecer, mirando al mar inmóvil sin respuesta divina. Entonces aparecieron mercaderes, hombres que ofrecieron barcos por compasión, y los infantes subieron confiados y débiles, creyendo que al fin se acercaban a Tierra Santa, pero todo fue una trampa.
2 barcos naufragaron cerca de la Cerdeña y se hundieron con todos a bordo. Los demás llegaron al norte de África y Egipto, donde los infantes fueron vendidos a toda clase de mercados de Túnez, Argel y Alejandría. Los marcaron, los encadenaron y los repartieron como si fuesen mercancía. Muchos nunca volvieron a ver Europa ni a pronunciar su propio nombre. Otros grupos simplemente se disolvieron. Algunos regresaron desfigurados y rotos, pero otros jamás volvieron a casa. Ninguno de ellos llegó a Jerusalén. Solo quedaron cuerpos infantiles desperdigados por caminos, montañas y costas, consumidos por el hambre, el frío, el engaño y la fe mal dirigida. La Edad Media cerró así uno de sus episodios más crueles, demostrando que el fanatismo religioso podía destruir incluso y sobre todo a los más pequeños. Pero el fanatismo no fue lo único letal para la infancia. Isabel Bathory. Isabel Bathory vivió entre los siglos XVI y XVII en Hungría, dueña de castillos, tierras y un poder casi absoluto sobre sus sirvientes. A pesar de estar casada con el Caballero Negro, otro psicópata, ella no escondía el hecho de que le atraían las mujeres, pero incluso estas se alejaban de la condesa por, según testimonio, ser muy agresiva en la cama. Pronto comenzó a obsesionarse con prácticas de brujería y la idea de ser joven, por lo que diseñó un grotesco ritual. Muchachas campesinas eran llevadas a sus domicilios como criadas, pero nunca regresaban. Dentro del castillo comenzaba un régimen de castigos constantes y extremos. Las víctimas eran desfiguradas, golpeadas hasta romperles los huesos, quemadas con hierro al rojo vivo y abandonadas mientras su sangre caía sobre una copa o una bañera de la condesa. Ella gustaba de comer la carne de sus víctimas. En invierno, algunas de ellas eran sacadas sin ropa al exterior, rociadas con agua y dejadas a la intemperie hasta que la piel se le agrietaba y el cuerpo colapsaba por el frío. Muchas perecían por infecciones, hambre o agotamiento extremo. Los cuerpos se acumulaban rígidos, deformados y cubiertos de heridas abiertas. Eran enterradas en secreto o abandonadas, mientras nuevas víctimas ocupaban su lugar. Durante años nadie intervino, pues al igual que con Gilles de Rey, su apellido la protegía y el miedo mantenía a todos a su alrededor con la boca abierta. Solo cuando comenzó a abducir a jóvenes nobles, las denuncias llegaron a oídos del poder. Cuando las autoridades entraron a su castillo, encontraron cuerpos sin vida por doquier, 2 chicas siendo violentadas de forma carnal por los criados de la condesa y un grupo de jóvenes maltratadas pero vivas. Isabel fue encerrada viva en su propio castillo, emparedada en una habitación oscura con una pequeña abertura para pasar comida. Allí pereció lentamente, aislada entre sus propios desechos, pero sin arrepentimiento. Lo más escalofriante de todo es que ella no fue el primer monstruo con apellido noble del que se tenga registro. El siguiente, además de ser un héroe conmemorado de la época, llevó la crueldad contra los infantes más allá de lo inhumano. Gilles de Reyes. Gilles de Reyes fue un noble francés del siglo XV, mariscal de Francia y antiguo aliado de Juana de Arco, respetado en público y temido en secreto. Usó su riqueza y castillos aislados para atraer y abducir a pequeños campesinos con promesas de comida, trabajo o protección. Una vez dentro, las puertas se cerraban y comenzaba el encierro, lejos de testigos y sin posibilidad de escape. Las víctimas eran golpeadas, atadas, colgadas o arrastradas por pasillos y sótanos. Muchos perecían tras largas sesiones de maltrato, con huesos rotos, cortes profundos y su sangre cubriendo los muros y el suelo. Algunos eran ultimados lentamente, de forma tan brutal que los cuerpos quedaban irreconocibles. Para ocultar los crímenes, los restos eran quemados en chimeneas, enterrados en fosas o despiezados y arrojados al río. El olor a carne quemada y descomposición se volvió común en su propiedad, pero el miedo y el poder compraron el silencio durante años. Cientos de infantes desaparecieron sin explicaciones mientras Gilles seguía celebrando banquetes y misas. Solo cuando las desapariciones se volvieron imposibles de ignorar, el poder dejó de protegerlo. En el juicio, testigos describieron actos grotescos de acceso carnal antes y después de que las víctimas fueran ultimadas. Gilles confesó sin mostrar remordimiento y fue ahorcado en 1440. Luego, su cuerpo fue quemado públicamente. El monstruo medieval podía vestir armadura y rezar, pero al menos falleció como un criminal y no como un héroe. Gracias a Core Energy por el guión y al editor de este video. Sin ellos no hubiese sido posible.
El enlace para sus redes sociales y las mías se encontrará en la descripción. Yo he sido el Traje con Vos, y así termina este recorrido por los hechos medievales más perturbadores.